Esperemos que aguante. Bueno, buenas noches, hermanos, bienvenidos. El día de hoy, pues, nos toca estudiar el capítulo 10 del libro de Hebreos. Ya vamos dentro. Ya hemos avanzado bastante en este estudio. Tenemos 18 versículos el día de hoy, del versículo 1 al 18 del capítulo 10. Es un poquito extenso, pero la ventaja es que el escritor, como buen orador y como buen escritor y como buen maestro, pues va resumiendo, va enfatizando las cosas que él quiere que se comprendan mejor. Entonces, hay una especie de resumen en esto, pero él va a aportar pruebas adicionales, evidencias adicionales de lo que ha venido tratando. Recordemos que pues está enfatizando, empieza el libro diciendo que Dios ha hablado de diferentes maneras, pero que ahora nos está hablando por medio de su Hijo. Y ha hablado que su Hijo pues es superior a los ángeles, es superior a la ley, es superior a Moisés, que es un sacerdote, sumo sacerdote superior a los sacerdotes levíticos, que vino a implementar un nuevo pacto, un pacto que es superior también a todo lo anterior. Y en esa línea seguimos el día de hoy con el pasaje. Hoy vamos a hablar de los sacrificios. Eh, y tal vez para entender un poquito y empezar con esto, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué entendemos por sacrificio? Cuando decimos, voy a hacer un sacrificio para conseguir esto o lo otro. Eh, por ejemplo, bueno, quiero bajar de peso, entonces voy a hacer el sacrificio de no comer mucho para poder lograr eso. Y cosas así. ¿Qué entendemos? Porque hay otras cosas que decimos, ¿va? Voy a hacer el sacrificio de levantarme temprano para ir a la iglesia. O voy a hacer el sacrificio de apartar mi diezmo como lo primero que voy a dar a la iglesia cuando recibo mi sueldo. Hablamos incluso de hacer un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración. Entonces, a ver, yo puse eso en el chat para, para que pensemos un poquito. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Hermana Patti está levantando la mano, pero yo sé que ella investigó en el diccionario la etimología de la palabra, entonces vamos a dar oportunidad a alguien más que nos diga qué entiende por sacrificio, y después la hermana Patti nos va a aclarar lo que la palabra significa. A ver, ¿quién dice yo? Es un esfuerzo, pienso yo, hermano Walter, un esfuerzo que uno hace para conseguir algo o para beneficio de alguien más. Pienso. Un esfuerzo que se hace para conseguir algo. Sí, está bien, es una forma de verlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? Hermano Walter, si hablamos de un sacrificio de alabanza, es, bueno, para mí es alabar, aunque no tenga ganas de alabar al Señor, aunque de pronto esté viendo una situación que no entienda y que de pronto hasta quiera cuestionar por qué alabar a Dios y está permitiendo esto tan difícil en mi vida. Entonces, es tal vez más que un esfuerzo, como que ponerse en una situación incómoda para poder alcanzar algo o hacer algo. Sí, gracias, hermana Elizabeth. Sí, así lo entendemos. Cuando decimos, bueno, voy a hacer el sacrificio de ayunar, es algo que no me gusta, es algo que me causa dolor, es algo que me incomoda, pero lo voy a hacer porque, pues, de alguna manera sí voy a agradar al Señor. Sin embargo, yo creo que no debemos de ver las cosas desde esa perspectiva, porque todo lo que hacemos para el Señor debe hacerse con gozo.
Ofrendar, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor ama al dador alegre. Y cuando alabamos al Señor es motivo de gozo para nosotros, ¿no? No debe verse como un sacrificio. El mismo ayuno que dijo Jesús, cuando ayunen, no pongan cara de sufrimiento, no demuden sus rostros, sino que lávense la cara, únjanse la cabeza, eso significa perfúmense, pónganse, pónganse guapas, pónganse guapos, échense polvitos ahí que los demás no se den cuenta que ustedes están ayunando, sino que solo lo que ustedes hacen en privado, que el Señor pues se los reconozca en público, pero no tomarlo como realmente algo que cause dolor o sufrimiento, sino las cosas para el Señor o las hacemos con gozo o no las hagamos. Hacer las cosas a la fuerza, ir a la iglesia porque ni modo, no me queda otra, ¿va? Me tengo que levantar porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? No vale la pena. El servicio al Señor, cualquiera que sea, debe hacerse con gozo. Pero cuando hablamos de sacrificio de alabanza y de adoración, entonces ahí sí vamos al origen de la palabra. Yo no sabía qué significaba, pero hermana Pati nos va a decir la etimología de la palabra. ¿Qué significa la palabra sacrificio? ¿De dónde viene? Gracias, hermano. Sí, efectivamente, como usted dice, ¿verdad? A veces uno dice, voy a hacer el sacrificio como dice usted, de levantarme en la mañana para poder ir a la iglesia y voy a hacer el sacrificio de apartar una parte de mi dinero para darlo como diezmo, ¿verdad? Para empezar, como dice usted, no deberíamos de verlo como un sacrificio según nuestro contexto actual, porque para nosotros sacrificio es, bueno, voy a hacer algo, como dijo la hermana Elizabeth, que me incomoda, pero lo voy a hacer porque según yo, eso está bien, o lo voy a hacer aunque a mí me pese, aunque a mí me duela, yo lo voy a hacer. Y para nosotros en la actualidad, eso es un sacrificio. Creo que todos entendemos la palabra sacrificio de esa manera. Pero, como dice usted, hermano Walter, la etimología o el origen de la palabra, ¿verdad? Es una palabra, sacrificio es una palabra que proviene del latín y se divide en dos partes, que es sacro y facere, que dice que quiere decir hacer sagradas las cosas, honrarlas y entregarlas. Eso es lo que en realidad significa sacrificio. Pero nosotros en nuestra actualidad ya le hemos dado otro significado a la palabra sacrificio y normalmente la asociamos con algo que para nosotros representa dolor, quitarme algo por hacer otra cosa. Entonces, pero resulta que la palabra sacrificio en realidad no significa eso. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Entonces ahí entendemos, cuando se habla de sacrificio, de alabanza, de adoración, pues si vamos al origen de la palabra es correcto, porque es hacer sagrado algo, ¿verdad? Pero la pregunta tal vez sería, ¿creen ustedes que esos esfuerzos que nosotros hacemos por agradar al Señor, esos pequeños sacrificios como lo vemos o como lo entendemos normalmente, por ir todos los domingos a la iglesia, por levantarnos temprano, por dar nuestras ofrendas, por tratar de hacer las cosas bien. ¿Creen ustedes que tiene algún beneficio? ¿Creen que ustedes que tiene alguna eficacia? ¿Que si hay alguna forma en que agrademos al Señor? A ver, un voluntario rapidito ahí para así entrar en materia de nuestro estudio. Sí lo agrada, sí lo Sí. agrada, pero si lo hace uno con amor, ¿verdad? Para el Señor. Pero si no es del agrado del Señor. Gracias, Nuri. Nos ha dado la pauta para lo que vamos a ver hoy, porque justamente de eso que la hermana Nuri nos acaba de decir es que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos al texto. Vamos a lo que dice el pasaje que tenemos para hoy. Lo hemos dividido en secciones para ir viendo qué significa. Entonces, un voluntario o voluntaria que nos lea los primeros versículos. Si pueden verlos aquí en pantalla, del 1 al 4, por favor. Hebreos 10, del 1 al 4. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y en presencia.
y no presencia, ¿verdad? Misma de las realidades. Apagó su micrófono. Encienda su micrófono. Ya, sí. Sí. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habría dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Muy bien. Entonces, el escritor de Hebreos, una vez más, utiliza este término, esta palabra sombra. Ya la había usado cuando habló del tabernáculo. Él dijo que el tabernáculo que Moisés había construido en el desierto, por orden de Dios, era una sombra del tabernáculo celestial, del verdadero, que Moisés vio, porque Dios se lo enseñó en el monte y le dijo, haz una copia de esto que viste, de esto que te estoy enseñando. Entonces el tabernáculo era una sombra. Ahora aplica este mismo término a la ley, al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto. Es una sombra nada más de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? No los especifica, pero por todo lo que hemos estado hablando, pues los bienes venideros es nuestra salvación. Aquí lo está haciendo en futuro, pero realmente, pues para nosotros es tiempo presente. Estamos en la época de la gracia, en la época del evangelio, que son las buenas noticias, las noticias de salvación. Entonces, en otra parte anterior habló del tiempo presente, de los bienes presentes, pero a eso se refiere, al beneficio de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la ley era nada más como que algo preliminar, algo como aquellas campañas de expectación, ¿verdad? En donde nos dicen algo acerca de un producto nuevo que va a salir y nos ponen así como que en suspenso para ver qué es lo que va a pasar. La ley era una copia, era una sombra de lo que está por venir. Sabemos que una sombra es algo difuso. Si estamos, por ejemplo, en la ventana de una casa y vemos la sombra de un árbol que no podemos ver porque probablemente está detrás de la casa, entonces nos hacemos una idea de lo que es un árbol. Sabemos que es un árbol, pero exactamente cómo es, no lo sabemos hasta que lo vemos en la realidad. Entonces, la ley era eso, era una idea, era algo como que vago de lo que está por venir. Y no la presencia, o otra traducción puede ser la imagen de la realidad, no era la imagen verdadera. Ahora, para que haya sombra tiene que haber luz, tiene que existir luz. En la oscuridad no se puede proyectar una sombra. Entonces esas realidades pues tienen luz propia y esas realidades son las que proyectan esa sombra que era la ley en el Antiguo Testamento. Y dice, por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Ya había mencionado el escritor que los sacerdotes, pues todos los días tenían que estar presentando sacrificios y una vez al año, pues el día de la expiación, que era donde se presentaba el sacrificio mayor, digamos, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero era constante, eran ríos de sangre ahí todos los días presentando sacrificios de miles y miles de animalitos que eran sacrificados para cubrir los pecados. Y estaban todo el tiempo, no cesaban. Entonces aquí el escritor hace una pregunta retórica. Dice, ¿no habrían dejado ya de hacerse los sacrificios si esos sacrificios hubieran sido efectivos? Obviamente la respuesta es sí. Si ya hubieran terminado, si hubieran sido suficientes en la época del escritor.
Dice, pues lo que rinden cultos purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero ¿qué hacían esos sacrificios? O sea, recordar el pecado. Cada vez que se hacían, y una vez al año, la gente se recordaba de su pecado y pues eso no les purificaba la conciencia, estaban siempre con el pecado presente y pues era un rito de sustitución, de que el animalito muriera para que no muriera el culpable de pecado, que era el hombre. Porque la Biblia estipulaba al Señor que la paga del pecado es muerte. O sea, tenía que haber muerte, alguien tenía que morir. Yo no sé si en algún momento alguien se sintió responsable y dijo, este pobre chivito lo van a matar por culpa mía. Yo creo que no, porque al final se convirtió en un ritual, ya era costumbre, ¿va? Bueno, ya metí la pata, ofendí al Señor, entonces ahí va mi chivito, mi vaquita o lo que sea para que lo sacrifiquen. Igual puedo comer parte de la carne, entonces no hay problema. Entonces ya era algo de rutina. Y eso nos enseña a nosotros, porque lo importante de esto es que vayamos sacando una aplicación para la época de hoy, porque al final de cuentas, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo lo que se hacía hace 2000 años? ¿Qué nos enseña eso hoy? Pues que tampoco debemos caer en la rutina cuando servimos al Señor, que no sea una rutina, bueno, vamos a ir a la iglesia el domingo, pues porque ni modo, no hay otra cosa que hacer, ya estamos acostumbrados, ya tenemos la mañana destinada para eso, la tarde, como sea, dependiendo de dónde sea nuestro servicio. Entonces, vamos pues, además ahí están los hermanos y compartimos y platicamos y nos sirve de paseo. Esa no es la actitud, sino lo que hacemos para el Señor tiene que ser con plena conciencia y como decía la hermana Nuri, con amor, con aquel deseo vehemente de agradar al Señor. Oía yo un pastor, Vega creo que es el apellido del pastor, hacer un ejemplo interesante que me pareció bonito con relación a esto, para entender esto. Él decía, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene algún malestar, uno va con el médico. Entonces el médico lo examina, uno pues establece cuál es la razón del problema, del malestar, de la enfermedad y le dice a uno, bueno, tomes estas 2 medicinas, siga las instrucciones que le doy ahí para tomárselas y también va a hacer una dieta. Y lo quiero ver dentro de 2 semanas. Entonces a las 2 semanas uno regresa y el médico le dice, vamos bien, el tratamiento está haciendo efecto, entonces siga tomando las medicinas y lo quiero ver dentro de 1 mes. Entonces llega uno al mes y entonces le dice el doctor, bueno, ok, como vamos bien, ya una de las medicinas solo termínese lo que tiene, ya no la va a seguir tomando, solo se va a quedar con la otra medicina y la dieta, y ahora venga dentro de 3 meses. Entonces a los 3 meses llega uno y entonces le dice, mire, estamos bien, pero sí necesita seguirse tomando la medicina y seguir haciendo la dieta. Y ya está, lo voy a ver dentro de 6 meses. Y así va la cosa, y hasta que el médico le dice a uno, bueno, ya, ahora sí, ya está resuelto el problema, ya no tome medicinas, cuídese, ya no tiene que regresar aquí conmigo, a menos que pues, surja otra cosa o se vuelva a sentir mal. Entonces, ahí ya se termina el problema. Pero mientras persiste la enfermedad, el médico nos va a querer seguir viendo. Y nos va a querer seguir pues, dando un tratamiento porque la enfermedad no se ha ido. Lo mismo sucede con el pecado, sucedía en el antiguo pacto, como los sacrificios no eran capaces de borrar los pecados, de definitivamente perdonarlos, entonces se tenía que estar sacrificando todos los días y año con año, hasta que pues tenía que establecerse un remedio definitivo, una cura para esa enfermedad del pecado. Y eso es lo que el escritor está diciendo. Si hubieran sido efectivos, cuando una medicina es efectiva, entonces pues uno la toma y ya, se eliminó el problema, se eliminó la enfermedad. Pero hay medicinas incluso que se tienen que tomar de por vida. Yo les he comentado a ustedes que tengo problema de pérdida de audición. Entonces, ese problema viene
no sé, 25 años atrás. Y cuando fui al médico por primera vez, cuando noté que estaba teniendo problemas para oír, él me dijo, mire, este es un problema irreversible. Es un problema en el nervio y eso no se corrige. Lo único que podemos hacer es evitar que siga aumentando. Entonces, tomes estas medicinas. ¿Y cuánto tiempo las tienen que tomar? Las tienen que tomar de por vida, me dijo, para que no siga incrementando. Como soy un poco rebelde sin causa para el tema de las medicinas, pues me tomé lo que me dio y no volví a tomar. Entonces, el problema ha seguido creciendo. Gracias a Dios todavía oigo un poquito, ¿verdad? Y pues a lo mejor dentro de otros 20 años el Señor me daría, no voy a oír nada, pero el tema es que el problema persiste. No hay una solución, una medicina que pueda ayudarme a recuperar la audición. Eso mismo pasaba con el pecado. No había una solución, no había una medicina. El pecado era, por decirlo así, irreversible. Ahí estaba todo el tiempo. Entonces, todos los días había que estar usando la medicina, que era sacrificar a los animalitos en sustitución por el pecado. Pero aquí el escritor viene usando, como ya lo he hecho anteriormente y de muy buena manera, la comparación entre lo que era la ley, entre lo que era el antiguo pacto, entre el Antiguo Testamento y el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto en el que estamos nosotros actualmente, el pacto o el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Vuelvo a aclarar, ya lo dije anteriormente, no debemos subestimar el Antiguo Testamento, porque el Señor dijo él, yo no vine para abrogar la ley y los profetas, sino para que se cumplan. Y él cumplió la ley, pues soportando toda la culpa, echándose la culpa encima de todos nosotros y muriendo, dando su vida por el perdón de nuestros pecados. Ahí hizo que se cumpliera la ley. Entonces, quitó la parte ceremonial, la ley ceremonial, todo ese proceso ceremonial de sacrificios y todo fue lo que él eliminó porque ya no era necesario. Y lo vamos a ver en los próximos versículos que vamos a ver. Pero el decálogo, por ejemplo, los 10 mandamientos o muchas partes de la Biblia, de los profetas, pues son aplicables y siguen vigentes y pues no es que ya no sirvan, porque alguien puede decir, bueno, ya todo lo del Antiguo Testamento, ya para qué lo leo, si ya no está vigente, entonces me concreto en el nuevo y me olvido de todo lo anterior. Así no funciona y este libro de Hebreos nos sirve para entender eso, para entender que el Antiguo Testamento es válido, tiene su propósito, su valor, su aplicación para el día de hoy, aunque sea tan antiguo. Pero la parte sacrificial, la parte ceremonial, todo este ritual de los sacerdotes, de los sacrificios, eso sí quedó pues ya eliminado. En nuestras iglesias ahorita no se sacrifican ni gallinas, pues, o sea, no es para eso. Tampoco se quema incienso, nosotros no quemamos incienso porque eso era parte de la ley ceremonial anterior, que fue lo que Cristo abolió con hacer un sacrificio tan auténtico, tan verdadero, tan eficaz, que no necesitó hacerlo más de una sola vez, para siempre, eternamente, y vimos el poder de su sangre la semana pasada, esa sangre maravillosa que nos limpia de todo pecado, por la cual ya no necesitamos estar yendo los domingos a la iglesia con nuestra gallina, con nuestro chivito bajo el brazo para que lo sacrifiquen, porque el Señor ya no presentó un animalito, se presentó a sí mismo, fue con su propio cuerpo, con el que Él se presentó para limpiarnos definitivamente del pecado, para lograr una solución definitiva del pecado. Entonces, los siguientes versículos del 5 al 10 dice, por eso, al entrar en el mundo, o sea, cuando Cristo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Aquí el escritor está usando un pasaje del Salmo 40, versículos 6 al 8. Si vamos a la Biblia actual,
las traducciones actuales, vamos a ver algunas diferencias con lo que el escritor está diciendo aquí. Y pues ya explicamos anteriormente que el escritor está usando la Septuaginta, la versión de los 70, por eso está esta anotación aquí que dice véase 70 en los romanos. Y esa versión tenía algunas diferencias con el hebreo original. Entonces, las versiones actuales dice, abriste mis oídos. O en alguna versión más antigua, dice, perforaste mis oídos. ¿Cuál es la relación entonces aquí? Porque aquí dice, me preparaste un cuerpo. Bueno, pues tenemos que entender el contexto y la tradición. Recordemos que en la época antigua existía la esclavitud, como lamentablemente todavía existe en algunas regiones. Pero en la época de Jesús y anteriormente, pues la esclavitud era algo normal, aún dentro del pueblo judío. Pero la ley judía, la ley de Moisés, establecía que los esclavos no eran esclavos para siempre. Había un día en que los esclavos debían ser liberados. Y entonces estaban obligados todos los que tenían esclavos a darle su libertad. Pero si había un esclavo, por ejemplo, que estaba contento con su amo o con su dueño, porque realmente eran dueños, y no se quería ir, porque ahí tenía comida, ahí tenía pues casa, lo trataban bien, casi que como parte de la familia, eran buena gente con él, sus dueños. Entonces él decía, miren, yo no me quiero ir, no tengo a dónde ir. Recordemos que habían esclavos que nacían en la casa de los dueños. Entonces a los 20, 25, 30 años, que los liberaran, ¿a dónde iban a ir? Lo que tenían ahí era todo lo que tenían. Entonces algunos decían, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar. Entonces el patrón tenía que perforarles el lóbulo de la oreja, como una marca, para decir que ya de por vida se iban a quedar ahí. Era una señal de sumisión y de obediencia. Ellos por su propia cuenta se sometían y decían ser obedientes a el amo. Entonces, eso significa perforar el oído, significa ser obedientes. Y lo que Cristo hizo al dar su cuerpo en la cruz del Calvario fue ser obediente, fue en obediencia al Señor. Entonces, he venido, Dios dice, a hacer tu voluntad. ¿A qué viene todo esto? El versículo 8 dice, primero dijo, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué era lo primero? Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo segundo? El nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del perdón, el evangelio. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Cómo así que sacrificios, holocaustos y expresiones no te complacen ni fueron de tu agrado? Hay un pasaje que todavía más determinante con esto, que está en Jeremías capítulo 7, versículo 21. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. Esto es significativo porque en el holocausto se quemaba totalmente el animalito. No se dejaba nada, era completo. En el sacrificio se quemaba una parte y otra parte se podía comer. Pero aquí el Señor les dice, cómanselo todo, no me importa. Cómanse el holocausto, cómanse el sacrificio, cómanse la carne. Yo cuando saqué a Egipto de sus antepasados no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedezcan. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien.
Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Y fue así como, en vez de avanzar, retrocedieron. La ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés en el monte, establecía el sistema sacrificial y establece ahí cómo se deben hacer los sacrificios. Si vamos al Levítico, que cuando estamos leyendo toda la Biblia a veces nos aburre estar leyendo lo mismo, se repite todo lo de los sacrificios. Entonces dice eso, ¿cómo así? ¿Por qué aquí Jeremías dice que él no lo pidió y en la ley de Moisés, en la ley que Dios dio a Sinaí, contempló los sacrificios? Bueno, algunos comentaristas dicen que lo que Dios hizo fue regular el sistema sacrificial. No fue que él lo implementara, sino que lo reguló. Y tiene sentido porque los sacrificios los vemos desde el Génesis. Vemos que Caín y Abel presentaron un sacrificio y a Dios le agradó el sacrificio de Abel, pero no le agradó el sacrificio de Caín. Y vamos a ver más adelante, en el capítulo 11, el escritor de Hebreos aclara que fue porque Abel su sacrificio lo hizo con fe. Caín no. Caín lo hizo porque había que hacerlo. Pero bueno, ahí ya habían sacrificios. Desde ahí vemos en Abraham sacrificios. Cuando estudiamos a Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, vemos que Job presentaba sacrificios por si sus hijos habían pecado. O sea, esa costumbre del sacrificio, esa idea de cubrir los pecados por medio del sacrificio, venía de la creación. Entonces, lo que Dios hace en el Sinaí es como reglamentar ese tema de los sacrificios. Pero él dice, yo no los pedí. Eso no es lo que yo quiero. Y en el Antiguo Testamento, pues vemos a los profetas, vemos a Isaías, que dice que en el capítulo 51 creo que es, ¿cuáles son los sacrificios que yo quiero? Bueno, ahí en varios capítulos dice, estoy cansado de los holocaustos, estoy harto de la sangre de los carneros, dice el Señor. ¿Cuál es el sacrificio que yo quiero? Que compartan su pan con el hambriento, que cuiden a la viuda y al huérfano. Ese es el sacrificio que a mí me agrada. En conclusión, hermanos, lo que el Señor le agrada es obediencia. Y vemos varios ejemplos. Cuando Saúl, por ejemplo, se precipitó a hacer un sacrificio, no esperó a Samuel porque ya estaba desesperado por ir a la guerra. Entonces, él presenta un sacrificio que no era su atribución, porque él no era sacerdote. Y cuando Samuel llega, lo reprende. ¿Y qué le dice? Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Obedecer es mejor que el sacrificio. Y dice, prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces a Dios no le agradan los sacrificios. Los sacrificios son, como ya dijimos, sustitutos. Hay otro pasaje en Oseas en donde dice, Dios le dice a Israel por medio de Oseas, misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces cuando hablábamos, hermanos, de si sirve de algo los pequeños sacrificios que nosotros hacemos, si sirve de algo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, el participar en los diferentes ministerios, el ir a la iglesia, incluso si sirve de algo el tener misericordia de los hermanos, si lo hacemos en obediencia, sí. Pero si lo hacemos por apariencia o sin ganas, o porque ni modo hay que hacerlo, porque no me queda otra, o porque así lo dice el reglamento de la iglesia, y hay que cumplir con eso, mejor no hacerlo. No sirve de nada, no vale la pena. El Señor no nos pide sacrificios. Él lo que quiere es obediencia. Él lo que quiere es un corazón dispuesto a obedecerle, a hacer su voluntad. Cuando hay el compromiso de querer hacer la voluntad de Dios, entonces las cosas salen bien. Aunque fallemos, como vamos a seguir viendo en el pasaje, pero el punto, el mensaje del escritor a los hebreos y a nosotros el día de hoy es lo más importante, es la obediencia. Hebreos menciona que Cristo ascendió a los cielos y el Señor lo exaltó,
pero dice, no lo exaltó por ser hijo, no porque era su hijo, lo honró, sino por su obediencia, porque fue obediente. Y si algo que podemos ver en Jesucristo fue su obediencia. No fue fácil para Cristo como un ser humano el dar su vida. Él pasó estrés, él le afligió eso, él tuvo miedo como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano. Por eso, allá en su oración final dijo, Señor, si es posible que yo no pase por esto, que si es posible evitar que yo vaya a la cruz, pues que se evite, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. No sea hecha mi voluntad, le dijo el Señor, sino la tuya. Y hay muchos ejemplos cuando el Señor se queda solo. Creo que es aquel pasaje donde se encuentra con la mujer samaritana, porque los discípulos se van a buscar comida, y cuando regresan con comida, Jesús no come, no tiene hambre, y dice, ¿y qué pasó? ¿Qué comió? ¿Quién le trajo comida? Porque Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y ese era el propósito más importante. Cristo, el alimento verdadero, su verdadera comida era hacer la voluntad del Señor. Venir a terminar, a ser perfecto el plan que el Señor tenía o tiene para nosotros. Entonces, por eso dice aquí, versículo 9 o el versículo 8, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones. ¿Por qué menciona todo? Porque están mencionando todo lo que se hacía, todo el sistema sacrificial. Todo eso no complacen ni son del agrado del Señor si no hay obediencia. Aunque la ley lo mencione, aunque se mencionara ahí, no le complacen, porque dice, he venido a hacer tu voluntad. Eso es lo que al Señor le agrada. Por eso Jesucristo con su sacrificio quitó todo ese sistema, todo ese proceso sacrificial y estableció el pacto de la gracia. En virtud de esa voluntad, dice, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Como ya mencionamos, el propósito de los sacrificios en el antiguo pacto era, pues, establecer algún tipo de relación del hombre con Dios. Era una manera para que el hombre se relacionara con Dios, aunque no directamente. Necesitaba de un intermediario, necesitaba del sacerdote para poder presentar sus sacrificios delante de Dios. El sacerdote era un puente. Y ahí viene la palabra pontífice de ponto, que es puente, y eso significa constructor de puentes. Nosotros, hermanos, no necesitamos un puente terrenal. Por eso Cristo no se quedó ejerciendo el sacerdocio aquí en la tierra, lo está ejerciendo en el cielo, en el verdadero tabernáculo, porque Él nos da acceso directo a la presencia del Padre. No necesitamos intermediarios. Por eso en el Evangelio, la religión evangélica, no tenemos un sistema sacerdotal, porque ya no es necesario para nosotros el tener un sacerdote que interceda ante el Padre por nosotros. El Señor nos dio la libertad por medio de Jesucristo, podemos tener acceso directo al Padre. No estamos ni santos, ni sacerdotes. Como ya dije anteriormente, respetamos mucho, amamos a María, y una de las cosas que admiramos de María, la Madre de Jesús, fue su obediencia. Cuando el ángel le dice que iba a tener un hijo, ella dijo, haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. Y no le importó su vida, porque cuando una mujer cometía adulterio, pues la sentencia era ser apedreada, como lo vemos en la historia de Jesús, aquella mujer adúltera que le llevaron. Esa era la sentencia. María no estaba casada, estaba comprometida, pero no estaba casada, entonces resultaba con un hijo sin estar casada, pues la sentencia era morir apedreada. Y a pesar de eso, sabiendo ella eso, dice, haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. Una señal de obediencia maravillosa, y admiramos por eso, pero no es un puente entre nosotros y Dios. María no es una intermediaria, como muchos creen.
nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto más importante, mis hermanos, que vale la pena resaltar es el tema de la obediencia. La obediencia de Jesús, la obediencia de María, la obediencia que es lo que el Señor quiere. Y es un tema de fe. La fe tiene mucho que ver con la obediencia. Y se me ocurre, vamos a ver, si yo les dijera a ustedes, hermanos, este domingo va a llegar un representante ahí de Apple a la iglesia y va a estar regalando celulares y va a estar regalando tablets y computadoras, así que lleguen temprano a la iglesia, así agarran su dispositivo electrónico. Entonces, si ustedes me creen, si ustedes confían en mí, pues a las 7:30 de la mañana van a estar haciendo cola en la iglesia para que les den su celular o su tablet o lo que sea. Pero habrá alguien que diga, nah, hermano, cuentero es, la casaca nos está dando, como nos da todos los jueves ahí con el estudio de Hebreos. Entonces, no es cierto, no, está bromeando, nos está mintiendo. No es posible que alguien vaya a regalar computadora, así que no vamos. Entonces, no van. ¿Por qué? Porque no me creen. No me tienen fe. Entonces, cuando no hay fe, no hay obediencia. Pero si me creen, me van a hacer caso y van a ir. En eso, esa es la relación que tiene la fe con la obediencia. Entonces, cuando no obedecemos, es porque no creemos. En el fondo no le creemos a Dios. Y entonces, como no le creemos, no le obedecemos. No tenemos plena confianza en lo que Él nos dice, en lo que Él nos ofrece. Y entonces no nos nace obedecer. Pero el Señor lo que busca es que creamos en Él. El único requisito que nos pone para la salvación es creer en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él ¿qué? Crea. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único requisito, mis hermanos, creer, confiar en el Señor. Tener confianza en sus promesas, en el nuevo pacto. Y creer que su sacrificio en la cruz fue suficiente, completo. La palabra perfecto, esa es la palabra que a veces nosotros le damos otro sentido. Para nosotros algo perfecto es algo que no tiene falla, que no tiene error. Pero en el contexto que está hablando aquí el escritor de Hebreos es completo. Perfecto es una obra completa. Entonces, cuando él dice que él nos hizo perfectos, es que él pues completó el trabajo de darnos el acceso directo al Padre. Completó el trabajo de quitar el pecado para que podamos presentarnos al Padre. Podemos sin el sacrificio único de Cristo. El sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, o sea, Jesucristo, y vale la pena hacer un paréntesis aquí porque el escritor de Hebreos, la palabra Jesucristo solo la usa 2 veces en el capítulo 13 y una vez aquí. ¿Y por qué usa Jesucristo? Esa combinación de Jesús y Cristo. Porque Jesús es la parte humana y Cristo es la parte divina. Entonces, lo que él quiere enfatizar es que tanto la humanidad como la divinidad de Jesucristo fueron importantes para perdonar nuestros pecados. Ambas cosas o ambas naturalezas fueron las que lograron completar esa obra que el Señor tenía preparado para nosotros. Entonces, este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Ustedes se recuerdan cuando vimos el tabernáculo y la distribución del tabernáculo, cómo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que había en el lugar santo
y lo que había en el lugar santísimo. Y se recuerdan que vimos que el sacerdote entraba, tenía a la derecha la mesa de los panes, a la izquierda tenía el candelabro, al centro, frente tenía la mesa del incienso, y creo que no vimos en ese momento algo que algunos ven en esa distribución incluso, que es la forma de una cruz. O sea, la forma en que están distribuidas las cosas en el lugar santo y el lugar santísimo es como forma de una cruz, como que anunciaba ya el sacrificio de Cristo. Pero el punto es que había una mesa para los panes, había un altar del incienso, había un candelabro, pero no había una silla. El sacerdote no se sentaba. Los sacerdotes entraban y ofrecían los sacrificios y todo el tiempo estaban parados. Y tenían que seguirlos ofreciendo. Y al final del día ofrecían el último sacrificio y tenían que dejar preparado el sacrificio ya para la mañana del día siguiente. Por eso habían varios grupos de sacerdotes, creo que eran como 20 y tantos grupos de sacerdotes y por turnos pues tenían que ir a servir al templo y hacer los sacrificios. Imagínense, unos 10 sacerdotes toda la vida ahí ofreciendo sacrificios, se mueren. Tenían que haber pues bastantes, habían grupos de sacerdotes y se turnaban, porque todo el tiempo estaban haciendo eso, pero estaban parados. Jesucristo hizo un solo sacrificio, dice, y se sentó a la derecha de Dios. Esto es significativo, porque el Señor se sentó porque ya no necesitaba seguir trabajando, como cuando Dios hizo el mundo, el universo, trabajó 6 días y el séptimo día, ¿qué dice? Descansó de toda su obra. Entonces, eso es significativo que el Señor se sentó a la diestra del Padre, ahí está, sentado a la diestra del Padre porque su obra está completa, porque ya terminó, porque lo que Él hizo fue suficiente, ya no necesita estarse haciendo sacrificios, ya nada, ningún sacerdote tiene que estar parado haciendo nada. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente. Se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Aquí menciono otra vez un salmo, Salmo 110. Y este es uno de los salmos más mencionados en el Nuevo Testamento. Es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más mencionados en el Nuevo Testamento. Ese salmo en donde dice, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Jesucristo? Pues obviamente el pecado, la muerte, pero sabemos que un día pues, esos enemigos van a ser derrotados y puestos a los pies de Jesucristo. Y el Señor está sentado a la diestra del Padre, esperando eso y a la vez intercediendo por nosotros, pero con la satisfacción de que ya está consumado su trabajo, que ya el sacrificio que Él ofreció es suficiente para perdonar los pecados presentes, pasados y futuros. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Ya dijimos que el concepto aquí es completos. Ya completó la obra para que podamos, el hombre pecador, el hombre quebrantado por el pecado, pues por medio del sacrificio de Cristo está limpio y puede presentarse ante el Padre, porque un pecador no puede ir al lugar santo, al lugar santísimo, ante un Dios santo, entonces tiene que ser purificado, santificado por medio de la obra de Cristo. Entonces dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Otra vez citando Jeremías 31, que ya lo había citado anteriormente. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Algo interesante aquí, mis hermanos, es que cuando el escritor de Hebreos habla de los salmos, de Salmo 110, el salmo anterior que vimos, que era el Salmo 46, me parece, ya se me olvidó. Él habla en tercera persona, como que es Jesucristo, en Salmo 40, perdón. Al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije,
aquí me tienes. Él atribuye este salmo de David, este salmo mesiánico se lo atribuye a Cristo y habla eh, eh, como que Cristo fuera el que estuviera hablando. De esa manera, él está reconociendo la inspiración de las Escrituras. Está reconociendo que el Salmo 40 no fue algo que se inventara David o que le salió de su creatividad, sino que fue el Señor hablando a través de David. Y aquí, otra vez, cuando cita Jeremías, está atribuyéndole eso a las palabras de Dios. Este es el pacto que haré con ellos. Y en el versículo 15 dice, el Espíritu Santo da testimonio de ello. Entonces, dos cosas. Uno, reconoce la inspiración de las Escrituras. Las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Y segundo lugar, pues menciona a los tres personas de la Trinidad. Menciona al Padre, que es el que habla, a Jesucristo, pues estamos viendo aquí que también le atribuye los salmos, y al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hablan a través de las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio, diciendo, este es el pacto que haré con ellos, después de aquel tiempo. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Un par de puntos para terminar, para aclarar conceptos. En la antigua ley, los pecados eran cubiertos, pero no se limpiaban las conciencias. La conciencia estaba manchada todo el tiempo. Entonces, el sacrificio de Cristo dice, limpia nuestras conciencias. ¿Qué significa eso? ¿Que no debemos sentir culpa? No, nos sentimos culpables. Cuando le fallamos al Señor, hay sentimiento de culpa. Y el enemigo muchas veces usa eso. Sabemos que este mundo, todo falla. En la casa últimamente nos ha fallado la estufa, nos ha fallado la refrigeradora, nos ha fallado la bomba de agua, y mi esposa se desespera y me dice, ala, yo quisiera tener dinero para poder mandar a arreglar todo lo que está fallando, porque obviamente es molesto eso. Pero eso significa que las cosas fallan y que se van terminando. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros fallamos constantemente. Es una lucha constante por superar nuestras faltas. Y en algún momento a lo mejor nos hemos preguntado, el mismo enemigo ha puesto en nuestros corazones, bueno, ¿seré realmente un cristiano? ¿O qué clase de cristiano sos? Porque el enemigo nos dice, cristianito este. La apariencia sos, pero si conocieran los hermanos, ¿cómo estás por dentro? Pues no te creerían lo que aparentas ahí de maestro o de facilitador de las escrituras. Esos pensamientos, ustedes no me van a negar que vienen a nuestra mente. Y en algún momento a lo mejor podemos pensar, y ¿será que hay algún pecado que yo he cometido que me va a impedir ser salvo? Existe esa duda, puede existir en nuestras mentes. Es que eso que yo hice, pues a saber, nos queda como que la inquietud, la duda. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? Es tener un compromiso de establecer una relación con Dios por medio del sacrificio de Cristo, confiando en el sacrificio de Cristo y confiando en que ese sacrificio fue suficiente para nosotros. Confiando en que el Señor quita, no cubre, quita nuestras transgresiones. Y cuando dice, no me acordaré de sus pecados, eso también puede ser malinterpretado. Porque, vamos a ver, cuando uno comete una falta, vamos a hablar de la relación matrimonial. Uno de los cónyuges comete una falta grave en el matrimonio. Y bueno, pero se arrepiente, pide perdón, entonces el cónyuge le dice, está bien, te perdono. Pero como ya mencionamos anteriormente, a veces le dicen a uno, te perdono, pero no se me va a olvidar lo que me hiciste. Entonces,
no queda la satisfacción de que sea perdonado. Realmente uno espera que lo perdonen, pero que ya no se acuerden. Pero, ¿será posible no recordar? Pregunto. Una ofensa grave, ¿será que se olvida? La verdad, no. Es difícil olvidar. La memoria, desde el punto de vista científico, el cerebro, la zona límbica, donde se guarda las emociones, es la memoria emocional, tiene mucha capacidad de recordar y las cosas que nos impactan emocionalmente son las que se quedan tatuadas en nuestra memoria, no grabadas, sino tatuadas ahí en esa zona límbica. Un trauma, ¿por qué se origina? Por un problema, una situación que pasamos traumática, se queda ahí grabada y no se olvida. Y entonces, y el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Él conoce nuestras vidas de principio a fin. Entonces no es que se le olvide, simplemente es que no tome en cuenta lo que hicimos. A eso se refiere cuando dice, no me acordaré de sus pecados. No los tome en cuenta. Y lo mismo pasa en la relación, haciendo la analogía con la relación matrimonial. No es que al ofendido se le va a olvidar la ofensa. Lo que hace es que hay un esfuerzo por no tomar en cuenta eso. Perdonar es, ok, no voy a tomar en cuenta lo que hiciste. Tal vez esa sería la mejor forma de decirlo. No es decir, no voy a olvidarse, no lo voy a tomar en cuenta, porque lo va a recordar, pero no tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que si cada vez que hay una pelea así, pero acordate de aquello que me hiciste, ahí está pendiente, porque eso no se me olvida. Eso ya, ahí no es un perdón verdadero, porque está constantemente recordando ofensa. El no me acordaré significa no voy a tomar en cuenta. El Señor nos limpia la conciencia, sabemos que le hemos fallado y que le vamos a seguir fallando, pero si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y podemos estar seguros que ese pecado no va a ser tomado en cuenta. Y ahí es importante también establecer los tiempos, porque en el versículo 14 dice, por un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. No dice a los que santificó, a los que está santificando. ¿Qué significa eso? Que constantemente el Señor nos está perdonando. Él está intercediendo y constantemente nos está perdonando. No significa que el cristiano no peque. Es una lucha constante que tenemos contra el pecado. A veces ganamos las batallas, pero a veces las perdemos. Y le fallamos al Señor. Pero Él constantemente, si venimos con un corazón arrepentido y humillado, el Señor nos perdona y constantemente pues nos está haciendo aptos para presentarnos delante del Padre. El santificarnos es darnos la capacidad de ir al Padre. No significa que tengamos la capacidad de mantenernos sin pecado. El Señor nos dio libre albedrío y ese libre albedrío nos traiciona y gracias a eso, pues constantemente estamos fallando al Señor. Pero es importante ver que dice que el Espíritu Santo, que el Señor con un solo sacrificio nos está santificando constantemente. Tampoco debemos malinterpretar y decir, bueno, entonces el Señor nos perdona, ya con su sacrificio limpió todos nuestros pecados presentes y pasados y futuros, entonces peco tranquilo, porque igual ya me perdono. Como dicen, algo que, bueno, los evangélicos no lo decimos, ¿verdad? Pero en otras religiones dicen que peca y reza empata, pero no es así el asunto. Pablo lo aclara, Pablo hablando justamente a los romanos del nuevo pacto, dice que el Señor pues con su gracia nos justifica y nos perdona para la eternidad. Pero dice Pablo, bueno, entonces eso significa que tenemos que seguir pecando para que la gracia abunde, porque él dice, en el antiguo pacto, como sobreabundó el pecado, pero también sobreabundó la gracia. Pero eso no significa que, bueno, entonces sigamos pecando, pues para que la gracia, entre más pecamos, más va a abundar. De ninguna manera. Él mismo contesta la pregunta.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, porque así como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros morimos al pecado juntamente con Cristo. Y nuestra nueva naturaleza tiene que ser, no de no pecar, sino de un constante esfuerzo por agradar al Señor. Y ese sacrificio, porque es un sacrificio el que hacemos luchando constantemente contra el pecado, desde el punto de vista que dijimos de cómo entendemos nosotros el sacrificio. Ese sacrificio, si lo hacemos con el compromiso verdadero de agradar al Señor y de confiar en que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para nosotros, eso es agradar al Señor. Esa actitud de agradar o de hacer las cosas para agradar al Señor, pues sí sirve, sí funciona. Y tenemos el ejemplo de David. David pudo ser de lo peor en muchas cosas. Los errores de David fueron garrafales. Y sin embargo, es mencionado como el rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón existía el deseo permanente y vehemente de agradar al Señor. Entonces, el mismo Dios se lo dice a Samuel cuando él va a buscar a David entre los hijos de Isaí, le dice el hombre mira pues lo que ven sus ojos, la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Él conoce nuestro corazón. Entonces Él conoce si en realidad hay ese deseo obviamente de agradarle o estamos haciendo las cosas por costumbre o por salir del paso. Pero bueno, ya nos comió el tiempo, ya nos pasamos. Lo que es importante que quede claro, mis hermanos, y espero que pues así lo hayan percibido ustedes, porque pues hay bastante teología aquí y a veces nos enredamos entre tanto concepto y entre tanta cosa del Antiguo Testamento, pero con que nos quede claro que lo más importante para el Señor es la obediencia, que la obediencia es una muestra, una demostración de nuestra fe, una evidencia es la palabra. Nuestra obediencia es una evidencia de nuestra fe. Si le creemos al Señor, le obedecemos. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Pues si queremos tener una relación íntima con el Señor, si queremos mantener esa relación con el Padre por medio de Jesucristo, pues la solución es la fe, es creerle al Señor y obedecerle. Terminamos con esto, mis hermanos. Si hay todavía algún comentario, alguna pregunta, podemos contestarla. Dejamos abierto ahí para preguntas o comentarios. Espero que haya sido claro. Espero no haberlos enredado más. Bueno, si Walter, no, a mí se me venía, a mí, sí, hermana Carol. perdón, a mí se me venía a la mente el sacrificio que hizo Abraham cuando el Señor le pidió a su unigénito, ¿verdad? Isaac, en ese momento. Entonces, Abraham le creyó a Dios y tuvo toda la fe puesta en él, ¿verdad? Y el Señor vio, ¿verdad? Dios vio la obediencia de él. Y a pesar de que iba a sacrificar a su único hijo. Y entonces me venía a la mente ese sacrificio, ¿verdad? Que por obediencia Abraham lo hizo. Y pues fue recompensado de alguna forma porque el Señor preservó la vida de Isaac, ¿verdad? Entonces vemos ahí un claro ejemplo, ¿verdad? De obediencia de parte de Abraham. Sí, gracias, hermana Carol. Sí, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Hebreos 11. Pero dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justificado por su fe. Y como dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, entonces lo dejamos aquí. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo jueves.